Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy, un día especial en la historia de la República Dominicana, hace 54 años. La Revolución de Abril de 1965, la guerra patria contra el invasor, 54 años después. Y es necesario comenzar por los antecedentes. Estados Unidos, el poder imperialista de los Estados Unidos, luego de descartar la tiranía de Trujillo que apoyó durante poco más de 30 años, se viró al final porque ya no le servía, estaba agotada. Junto con la oligarquía tradicional que Trujillo había un tanto arrinconado, lograron mediatizar la transición política después del ajusticiamiento del tirano, en cuyo operativo participó la CIA para decomprimir la situación, en la lógica de evitar otra Cuba. El movimiento, la insurrección en Cuba, la lucha armada contra el dictador Batista. No querían esa simetría. Y lograron controlar la situación y poner un Consejo de Estado, finalmente, que les servía a sus intereses. Pero no tuvieron más remedio por las ansias de libertad, por todo lo que se había luchado contra la tiranía, que hacer unas elecciones que han sido de las elecciones más libres, más democráticas de la historia reciente del país. Ahí se le fue el proceso de la mano a Estados Unidos, y eso hay que decirlo. Evidentemente el favorito de la política imperialista era Viriato Fiallo al frente de la Unión Cívica Nacional, que era la oligarquía. Ese era el favorito. Evidentemente ellos tenían reservas, distancia frente a Bosch. Posiblemente por todo lo que expresaba Bosch en su literatura y en su accionar político en el exilio, la sensibilidad humana, la visión democrática. Y perdieron las elecciones del diciembre del 1962. Ganó Bosch, vino un clima de libertad, una perspectiva de reformas sociales, basado en una constitución la más avanzada de la historia republicana, una constitución profundamente democrática que prohibía el latifundio, que le daba el reconocimiento a los llamados hijos ilegítimos, la participación en los beneficios de la empresa, prohibía los oligopolios, le daba preeminencia al trabajo sobre el capital, consagraba todas las generaciones de derechos humanos acumulados, asumía la soberanía en toda su profundidad. Y ese no era el plan de Estados Unidos en nuestra América. Por eso fueron el factor fundamental, con su CIA, con su Pentágono, con su tutela sobre las Fuerzas Armadas, del golpe de Estado del 63, que derroca al gobierno, anula la Constitución del 63, impone un régimen a partir del golpe dictatorial que es conocido en la historia como el triunvirato, porque era un consejo de tres, que tuvo mucha inestabilidad desde el inicio. Esto desató una gran resistencia popular, una gran ofensiva popular, antigolpista, pro-constitución. La consigna central durante 2 años que unificó al país fue Constitución del 63 sin elecciones, restablecimiento del gobierno de Juan Bosch. Y en esa lucha participamos las izquierdas, todavía incipientes, aunque el 14 de junio ya un movimiento de mucha influencia, el Partido Socialista Popular, que luego se convierte en Partido Comunista, cambia el nombre por el Partido Comunista Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano,
Y una parte del socialcristianismo que fue una fuerza de derecha, pero que tuvo una parte progre, que finalmente pacta con Bosch cuando se desata la ofensiva de la alta jerarquía conservadora de la Iglesia. Vuelve a cambiar el rol de la Iglesia, que al final hizo como Estados Unidos con Trujillo, le sacó el pie, una parte importante. Ahora le mete el pie a Juan Bosch, al gobierno democrático. Es decir, y juega un papel con las llamadas manifestaciones de reafirmación cristiana, usando el nombre de Cristo para peores cosas. Se mete en la lógica golpista, junto con la oligarquía tradicional que auspiciaba el grupo Vicini, el grupo Bonetti, en fin, una parte de ellos habían colaborado con Trujillo, pero se viraron al final, sectores de la burguesía de Santiago, que eran los sustentadores de la Unión Cívica Nacional. Pero como le decía, se conformó en los hechos un gran frente en defensa de la Constitución del 63 por su restablecimiento, por el restablecimiento del gobierno de Bosch. Antecedentes de insurgencia, la gran huelga del 1 de mayo del 64, que paralizó el país, la capital, la policía no pudo penetrar los barrios, eran los preámbulos. Y se fue desarrollando soterradamente una corriente de militares constitucionalistas donde el rol estelar lo juega Fernández Domingo, el coronel Fernández, que fue quien reclutó a Camaño realmente. Era el pensador de ese movimiento, hijo de una familia y de un general trujillista de horca y cuchillo, pero era un joven de una calidad muy especial. Y ahí se forma el movimiento constitucionalista y todo esto confluye con una conspiración militar democrática que no tenía precedente en la historia nacional. Y se inicia el tema a partir de diseñar un contragolpe militar democrático que sacara al gobierno golpista y restableciera el gobierno. Pero lo dejamos ahí para retomarlo en el momento mismo en que se produce la fractura en el seno de las Fuerzas Armadas. Y ya hablaremos de eso y de otras cosas muy importantes en el próximo segmento. Pausamos. Al blanco.